Historia de la Iglesia Fuente de Luz X. Para finales de los años 80, llega a la comunidad conocida para ese entonces como el Barrio Nuevo, lo que hoy es el Corbano Sur y sin ser aún pastor, el hermano José María Peña Chepe. En esa época era una zona muy rural y habitada por una pequeña cantidad de moradores. Los tipos de viviendas más comunes eran casas sencillas y pequeñas hechas de concreto armado, de tablas tejamaní, u hojalatas techadas, algunas de zinc, otras de cañas o yaguas, y habitadas mayormente por familias numerosas, incluyendo muchas veces hasta a los abuelos. La actividad económica principal era la agricultura, la venta de madera para la edificación de casas y el comercio de carbón en los mercados de la ciudad. La clase social de la mayoría de los habitantes era particularmente de un nivel muy bajo y dependientes de pocos ingresos monetarios que se adquirían por medio de las actividades descritas anteriormente y por la dura labor de hombres y mujeres de echar día en las fincas de los adinerados de ese tiempo, cultivando o recogiendo algún fruto de las cosechas. José María Peña Chepe estaba casado con la señora Angelita Paulino, con quien ya habían procreado 5 hijos y vivían en el hoy día desalojado y devastado por el huracán George en 1998, sector de la Mesopotamia. La joven pareja era miembro activo de la Iglesia Asamblea de Dios Segunda, ubicada en el mismo sector de la Mesopotamia, pastoreada en ese entonces por el reverendo José Augusto Duval, quien partió con el Señor hace ya varios años. Es en ese contexto que José inicia el trabajo de evangelismo en el vecindario. Durante estas labores de predicaciones individuales, es llevado a orar a la casa de un hombre nombrado Juan y apodado Alemán, quien vivía en los alrededores de la actual iglesia, y él mismo estaba padeciendo de una enfermedad que lo tenía postrado al punto de morir. Después de que el hermano Chepe ora por Juan, sucede un milagro instantáneo. El hombre se levanta de su lecho, lo que no había podido hacer desde hacía mucho tiempo, entrega su vida a Cristo y así, con los días, fue sanando progresivamente hasta su totalidad. Hoy día, lamentablemente, este señor no está con nosotros en la tierra. Este milagro repentino de parte de Dios causó tal asombro en la comunidad que provocó que varias personas se convirtieran a la fe en Cristo Jesús, y al mismo tiempo impulsó la necesidad de que Chepe organizara cultos en los hogares de los que se iban convirtiendo, empezando de esta manera su labor pastoral. Tiempo después, el pastor Chepe, como sería comúnmente conocido, junto a los feligreses, se trasladaron a dar los cultos a un solar prestado que actualmente está ubicado casi frente al local actual de la iglesia, y que en ese entonces pasó por la mano de varios propietarios, siendo adquirido finalmente por el matrimonio de los señores Negro y Crucita, donde en la actualidad tienen su casa y viven juntos. Mientras tanto, y de manera simultánea, había un misionero que venía temporalmente de la capital a la comunidad de Barranca a desarrollar actividades evangelísticas, siendo acompañado por un contingente de misioneros y evangelistas que le ayudaban en su labor, el nombrado Juan Carlos Santos Infante, pastor de la Iglesia Fuente de Luz Central, ubicada desde entonces y hasta ahora en la avenida Las Palmas en Santo Domingo. Tanto el pastor Chepe como el pastor Juan Carlos tenían como amigos y hermanos en común a la pareja de esposos compuesta por el señor Félix de Oleo y la señora Miledis Valdez, progenitores en conjunto de 4 hijos. En la época vivían en la casa que actualmente hacen morada y que está contigua a la iglesia. Ellos fueron el canal de conexión entre los pastores. Una vez sabido el testimonio de sanidad obrado por Dios a través del hermano Chepe en la vida del hermano Juan, el pastor Juan Carlos le promete construir una iglesia en la comunidad para congregar al número creciente de creyentes en Cristo que se reunía en la enramada prestada. Le encarga al señor Félix indagar para comprar un terreno amplio y empezar la construcción del nuevo templo, lo cual se logró y culminando la infraestructura casi a finales del año 1990. La nueva iglesia se inaugura el domingo, 4 de noviembre del año 1990 con el nombre de Iglesia Fuente de Luz X de las Asambleas de Dios III. En este mismo año se llevó a cabo una campaña en un solar baldío de una señora llamada Venencia. Un año después, en enero del 1991, se realiza el primer bautismo donde varios creyentes fueron sumergidos en las aguas del río cercano a la iglesia, acto efectuado por el pastor Juan Carlos Santos. La iglesia era muy conocida por los no creyentes,
debido a la peculiar bocina gigante que estaba colocada sobre el techo de esta, la cual resonaba al son de los cultos que eran emitidos por aquí, alcanzando otras comunidades muy distantes. Grandes cantidades de niños asistían a la escuela dominical por la diligencia de una hermana llamada Modestina Merani, actualmente miembro de la iglesia, quien los buscaba casa por casa. El hermano Víctor Perdomo, quien llegaría más tarde a ser el pastor, era el asistente del pastor para ese entonces. La iglesia se mantuvo en proceso de crecimiento hasta que el 22 de septiembre del año 1998 el huracán George causa estrago en la República Dominicana, específicamente una gran inundación, el derrumbe de un puente y decenas de pérdidas humanas en el sector de la Mesopotamia y barrios aledaños, en el cual el pastor José Peña casi muere ahogado junto a sus hijos, quienes por misericordia de Dios lograron salir a tiempo de la zona antes de ser arrastrado por las aguas del río. Después de esta tragedia, el pastor Chepe y su familia se mudan a la capital y la iglesia pasa a ser pastoreada por Víctor Perdomo, casado con la que es su esposa actualmente, la señora Yesenia Perdomo, y con quien ha procreado 3 hijos. Durante los siguientes meses la iglesia atravesó por un proceso de decadencia y desaliento de muchos creyentes debido a la angustia, a las interrogantes y el miedo como secuelas de la tragedia del huracán. Sin embargo, en el 2007, producto de la gracia de Dios, el trabajo intenso de los pastores, el liderazgo y el ministerio de la oración de las 3 de la tarde, se produce un grandioso avivamiento de tal magnitud que produce un acrecentamiento integral, diversificación de los dones espirituales, dinamismo en las actividades e incremento masivo en el número de creyentes, razón que le otorgó el premio a la iglesia con mayor crecimiento a nivel presbiterial del Concilio de las Asambleas de Dios. Se organiza también en este tiempo, el primer ministerio formal de adoración conocido como agrupación El Arca del Pacto, y se instaura el ministerio de parejas. El pastor Víctor Perdomo dirigió la iglesia hasta abril del año 2011, cuando es trasladado e instalado como pastor en la Iglesia Asamblea de Dios Central, actual Casa de Oración Vida Nueva. A partir del 2011 la iglesia comienza a ser pastoreada por el ministro Miguel Ángel Castillo y su esposa Mariel Gil. Durante su liderazgo, se produjeron varios cambios estructurales dentro y fuera del edificio. Se coloca un cielo raso, se pintan los bancos y púlpitos y el mismo edificio. Se instalan varios abanicos adicionales, se reorganiza la electrificación, se construye un nuevo baño y se levanta la verja perimetral. Además, es celebrada la primera renovación de votos matrimoniales. Su dirección prosiguió hasta finales del 2016, cuando culmina y en su lugar es instalado el pastor Neftalí Moquete. Es en el 2017 que el pastor Neftalí comienza el liderazgo local. Él hizo también varias reestructuraciones en el edificio. Como parte de la visión local, se cambian las ventanas antiguas de maderas por ventanas de cristal y corredizas. Se cambia de bancos de maderas a sillas plásticas. Para el 2018 se capacita el personal para trabajar en compasión y el pastor Neftalí colaboró de manera activa en la organización del proyecto, el cual se inicia formalmente en el 2019 desarrollándose sus actividades dentro del templo. En este mismo año culmina la labor pastoral de Neftalí Moquete y este viaja a vivir a Inglaterra. El 3 de mayo del 2019 es instalado oficialmente como pastor Michael Andújar junto a su esposa Laura Adames. Michael gestionó el primer piano de la iglesia. Permanecieron en el liderazgo pastoral por breve tiempo. En marzo del 2020 entra la pandemia del COVID-19 a la República Dominicana, se cierran las iglesias, se recurre a los cultos virtuales, luego a cultos parciales presenciales, pero con rígidas normas sanitarias, y es durante este proceso hasta el 2021 que culmina el tiempo pastoral de Michael Andújar junto a su esposa. En agosto del año 2021 y después de varios meses sin tener un líder pastoral, la iglesia junto al liderazgo local, eligen para dirigir la obra al pastor Michel Piña junto a su esposa Aleni de los Santos. Son los padres de 3 hijos quienes perseveran en la fe hasta hoy y los pastores actuales de la iglesia Fuente de Luz Décima, de las Asambleas de Dios. Con la ayuda de Dios y bajo el liderazgo pastoral de Michel y Aleni se han alcanzado varios objetivos: la edificación de un comedor, la reconstrucción de las oficinas del Centro de Desarrollo Integral CDI, la renovación del sistema eléctrico general del edificio,
construcción de nuevos baños para hembras y varones, remozamiento general del templo, la adquisición de un sonido profesional, muchos abanicos de techos y pared, la construcción del nuevo edificio del CDI, instalación de un circuito de cámaras de vigilancia y una red de Internet. La obra local ha percibido en poco tiempo un desarrollo espiritual, crecimiento ministerial y exponencial en membresía, contando con más de 200 miembros activos y una asistencia promedio de 200 personas por semana. Al presente del año 2024, la iglesia cuenta con 3 obras adicionales de iglesias o capillas con pastores de la misma congregación. Se ha logrado la reorganización del ministerio de alabanzas, renovación del ministerio de parejas. Los pastores han incentivado arduamente a los creyentes a capacitarse en los estudios teológicos, por lo que hasta el momento se cuenta con un gran número de hermanos egresados de seminarios bíblicos y otra gran parte, aún en preparación en seminarios y universidades teológicas. Se espera un mayor logro y grandes éxitos en los años venideros, por se ha puesto toda la confianza en el Señor, quien es merecedor de toda la gloria por los siglos. Amén.